Vamos a repasar un problema en donde tenemos la derivada como una razón de cambio y la razón de cambio que vamos a ver en este momento es la razón de cambio que es la velocidad. La velocidad es una razón de cambio entre la distancia y el tiempo. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona este tipo de problemas. Dice, una bola es lanzada a una velocidad inicial de 58 metros sobre segundos desde una altura de 4 metros. Con esta información encuentra, 1. La función de posición. La función de posición vamos a usar la que nos da la física y la función de posición yo le voy a llamar S de t. S de t es el nombre de mi función se llama S y la variable que va a tener mi función es t. Entonces la física me dice que la función de posición o distancia, que es lo mismo, es S de t, es igual a la gravedad sobre 2 t cuadrada más b0t más h0. Entonces, la gravedad nosotros la vamos a tener en dos números dependiendo del sistema que estemos usando. La gravedad puede ser menos 32 pies sobre segundos cuadrados o menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál vamos a escoger? Pues depende de las unidades que tenga mi problema. En este caso tengo la velocidad inicial 58 y la altura inicial de 4 metros. Entonces voy a escoger esta gravedad. Entonces la gravedad siempre es negativa porque cae, ¿no? Entonces vamos a tener menos 9.8 sobre 2 t cuadrado. La velocidad inicial me dice que es 58 y la altura inicial me dice que es 4. Entonces, en este caso ya tengo mi función de posición. Es súper importante que las unidades sean consistentes. Entonces, por ejemplo, si la pelota viaja kilómetros o la pelota viaja centímetros o metros, tiene que estar consistente a las unidades que te da la gravedad. Entonces, siempre nuestras unidades tienen que ser metros y segundos. Entonces, eso es súper importante porque si no, no nos van a salir los problemas. Si yo simplifico un poco esto, me va a quedar menos 4.9 t cuadrada más 58t más 4. Esta es mi función de posición. Entonces, si yo tengo una gráfica aquí de cómo va mi bola, yo tengo que empezó en 4 porque esto es S en metros, esto es T en segundos. Entonces quiere decir que mi pelota va a ir así, va a llegar a un punto y va a bajar. O sea, ese es el tiro parabólico, la parábola va hacia abajo por este negativo y es una parábola porque tenemos t cuadrada más t más 4. Entonces, más o menos mi pelota se va a mover así. Bueno, esa es la primera. La segunda dice la función de velocidad. Entonces, yo ya les dije que la velocidad es la razón de cambio de la distancia entre el tiempo. Entonces, en este caso, como yo ya sé derivar, mi velocidad es la derivada de mi posición. Entonces, si quieren ver mejor cómo es la razón de cambio, va a ser ds, cómo cambia la posición con respecto al tiempo, sobre dt. Pero pues sabemos nosotros que eso son nada más pues nomenclatura y vamos a utilizar la s'. Entonces yo tengo que s de t es igual a menos 4.9 t más 50t cuadrada más 58t más 4. Entonces S' va a ser igual menos 4.9 2t más 58. Entonces quiere decir que la velocidad es menos 9.8t más 58. Entonces, esta es la velocidad con la que yo voy a estar trabajando. El punto número 3 me dice la función de aceleración. Entonces, si la velocidad es la razón de cambio, la distancia con el tiempo,
La aceleración es la razón de cambio, pero de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cómo cambia la velocidad en dado tiempo? Entonces nosotros tenemos que la aceleración es a de t, que es igual a b' de t, que es igual a dv sobre dt. ¿Cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo? Entonces, si mi velocidad es menos 9.8 t más 58, mi aceleración, que es la derivada de la velocidad, va a ser igual a menos 9.8. Y pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque nosotros sabemos que la aceleración en nuestros cuerpos físicos, en la física, es igual a la gravedad. Entonces, pues aquí nada más lo comprobamos, ¿no? Entonces, y está negativo, pues porque cae. Entonces ya tenemos dos funciones importantes, que es la s de t, que aquí lo voy a volver a escribir, la s de t, que es la que ya teníamos, y la b de t, ¿no? Y entonces vamos a ver qué me piden aquí. Entonces estas dos las tengo que tener muy presentes siempre porque son las que voy a estar utilizando. Entonces el próximo dice el tiempo que tarda la bola en caer al piso y la velocidad con lo que impacta. Entonces si nosotros nos regresamos a nuestro diagrama que teníamos de cómo la bola cae, este es 4, sube y baja, este está el tiempo en segundos, esta es la posición en metros. Entonces lo que yo quiero saber es este tiempo de aquí. Cuando mi pelota llega al suelo. Entonces, ustedes pueden ver que cuando mi pelota llega al suelo, quiere decir que su S de t, que es su posición, tiene que ser igual a 0. Esto es suelo, piso, ¿no? O sea, como sea la física de su problema, pues eso es lo que quiere decir. Entonces quiere decir que yo tengo que igualar mi función de posición a 0. Entonces yo tengo 0, que es igual a menos 4.9 t cuadrada más 58t más 4. Y yo tengo que encontrar la t que me hace esta función 0. Entonces, ¿cómo encontramos las respuestas para una ecuación cuadrática? Pues tenemos tres maneras, ¿no? Podemos factorizar, podemos usar la ecuación cuadrática, o podemos resolver el cuadrado, completar el cuadrado. Entonces, pues ustedes van a decidir cuál van a querer. Yo ahorita estoy viendo que la factorizada como que no me va a salir rápidamente, entonces voy a utilizar la ecuación cuadrática. Cualquiera de estas tres te puede dar un resultado. La ecuación cuadrática es menos b cuadrada más menos, ¿no es cierto? Es menos b más menos b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces me queda menos 58 más menos 58 al cuadrado menos 4.9 por 4. Todo esto sobre 2a. Entonces, lo que va a pasar aquí es que esta raíz cuadrada que tiene dos respuestas me va a dar las dos respuestas que me tiene que dar la parábola. Entonces, una va a ser esta que está aquí, pero pues en la física del problema el tiempo negativo no existe. Entonces, este tiempo negativo pues lo voy a tener que obviar. Ese no lo voy a escoger, pues porque no tiene sentido, ¿no? Entonces me queda menos 58 más 58
11.67 sobre menos 9.8. Y el otro tiempo es menos 58, menos 58.67 entre menos 9.8. Esas dos respuestas tengo yo con la raíz cuadrada. Entonces me va a quedar menos 58 La primera respuesta sería menos 0.068 y la otra respuesta sería 11.905 segundos. Este es tiempo, acuérdense, ¿no? Esta es la que yo no voy a escoger. Entonces, el tiempo que se tarda mi pelota en llegar al suelo es 11.905, entonces voy a ponerle 11.91 segundos. Ese es el tiempo que se tarda. Ahora, ¿a qué velocidad impacta? Pues va a impactar a la velocidad que lleve en ese tiempo, ¿no? Entonces yo tengo mi función de velocidad, que es menos 9.8t más 58, y esta la evalúo en el tiempo de impacto. Entonces va a ser la velocidad en 11.91, que es igual a menos 9.8 por 11.91 más 58. Entonces, mi velocidad de impacto sería de menos 58.72 metros sobre segundo. Entonces vamos a ver qué quiere decir eso. La velocidad de impacto es la velocidad que va a traer aquí es esta velocidad de impacto. Entonces la velocidad aquí es de menos 58.72 metros sobre segundo. Tiene mucho sentido que la velocidad sea negativa porque pues está cayendo, en ese punto está cayendo, ¿no? Bueno, entonces en eso vamos, a ver qué más nos preguntan. La altura máxima a la que llega la pelota. Entonces, la altura máxima, si nos regresamos al diagrama, tenemos la pelota empezó en 4, esto es S en metros, esto es T en segundos. Entonces la pelota sube, baja, sabemos que baja en 11.91 segundos y quiero yo saber cuál es esta altura máxima. Entonces empezó en 4, pero ¿hasta dónde llegó, no? Entonces a esta altura es la que me están preguntando. Entonces vamos a ver. La altura máxima es cuando yo llego a este punto y este punto tiene una pendiente. Este punto tiene una pendiente. Yo voy más, 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 menos, 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 menos. Quiere decir que esta pendiente es igual a 0. ¿Y qué es la pendiente? Pues la pendiente es una derivada. Entonces, la altura máxima se encuentra es cuando tu velocidad es igual a 0. Entonces yo tenía que mi velocidad es igual a menos 9.8t más 58. Entonces esta velocidad la igualo a 0 y resuelvo para el tiempo. Entonces me queda que el tiempo es igual a menos 58 entre menos 9.8. Entonces el tiempo que llega al punto máximo es en 5.92 segundos. Entonces en este punto 5.92 segundos. Pero pues nada más me está diciendo el tiempo, no me está diciendo la altura.
Entonces quiere decir que este tiempo yo lo tengo que sustituir en mi función de posición para ver la altura a la que llega. Y mi función de posición es menos 4.9 t cuadrada más 58t más 4. Entonces me va a quedar menos 4.9, 5.92 al cuadrado, más 58 por 5.92 más 4. Entonces la altura máxima con ese tiempo máximo que tengo yo es de 318.36 metros, que sería esta incógnita que tengo yo aquí. Empecé en 4 y terminé en 318 metros. Entonces, esto es lo que nos están preguntando. Ahora, la última es la velocidad promedio en 1,3 de 1 a 3 segundos y la velocidad instantánea en tiempos 2 y 6. Entonces, si nos regresamos a nuestro diagrama de cómo va la pelota, entonces empezamos en 4, esto es posición en metros, esto es tiempo en segundos, mi pelota va así, sube, baja, en 11.91, la altura máxima está en este tiempo que nos salió de 5.92. La altura máxima es 3.18. Entonces, si mi velocidad, mi pendiente es 0 en 5.96, 5.92, vamos a ver qué va a pasar con las pendientes. Para empezar, la pendiente que me están pidiendo en 1.3 va a ser la pendiente que está en este tiempo. Entonces, acuérdense que una velocidad promedio es una pendiente de 2 puntos. Yo tengo este punto, este punto, este punto y este punto. Entonces, tengo mi función evaluada en 3, mi función evaluada en 1, entre 3 menos 1. O sea, la velocidad promedio es una pendiente. Entonces, la velocidad promedio es una pendiente y la pendiente es el cambio de y entre el cambio en x. En este caso tenemos un cambio en s entre un cambio en el tiempo. Entonces acuérdense que el triángulo que es delta son cambios grandes. Entonces tengo s de 3 menos s de 1 sobre 3 menos 1. ¿Cuál es s de 3? Pues mi función de posición evaluada en 3. Entonces s de 3 va a ser igual a menos 4.9, 3 al cuadrado, más 58 por 3, más 4. ¿Y cuál es ese de 1? Pues mi función de posición evaluada en 1. Entonces, eso va a ser 133.9 metros y esto es 57.1 metros. Entonces, ya que tengo las posiciones, pues voy a hacer la pendiente. Entonces, la velocidad promedio es igual a S de 3 menos S de 1 sobre 3 menos 1. Entonces voy a tener 133.9 menos 57.1 entre 3 menos 1. Entonces eso me va a dar una velocidad promedio de 38.4. 38.4 metros sobre segundo. Entonces, ese es mi pendiente que yo tengo aquí, es esta parte que yo tengo aquí. Yo puedo ver que es positiva porque apenas va subiendo. Entonces, ahora me están preguntando la velocidad instantánea en 2 y la velocidad instantánea en 6. El 2 está aquí. Pero la velocidad instantánea quiere decir la pendiente exactamente en este punto
y la pendiente exactamente en este punto. Entonces voy a ver yo qué pasa con ellos. Yo ya vi que en 2 mi pendiente tiene que ser positiva. Y en 6, mi pendiente es 0 en 5,92, entonces en 6 tiene que ser negativa, ¿sí? Entonces vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Entonces tengo yo la velocidad instantánea, quiere decir la derivada. La velocidad instantánea, cualquier cosa que sea instantáneo es una derivada. Es igual a b de t, que es la derivada de S', ¿no? Entonces b de t, yo ya la tengo, ya la saqué, es igual a menos 9.8 t más 58. Ahora, evaluada en 2 es igual a menos 9.8 por 2 más 58. Aquí yo tengo una velocidad promedio de una velocidad instantánea en 2 que va a ser igual a 38.4. Entonces podemos ver que mi velocidad promedio aproximó bastante bien mi velocidad instantánea. Ahora, y es positiva, ¿no? Entonces mi velocidad en 6 va a ser igual a menos 9.8 por 6 más 58. Entonces esta va a ser igual a menos 0.8 metros sobre segundo. ¿Es negativa? Sí. ¿Está apenas negativa? Pues sí, porque si tu velocidad era 0 en 5,92 y yo evalúo en 6, o sea, apenas pasado el 0, por eso mi pendiente todavía no se alcanza a inclinar tanto negativamente. Entonces, así es como podemos hacer un análisis de la velocidad, que es una razón de cambio, en diferentes puntos.